Nos relegaron al fondo del salón como si no existiéramos, pero en el momento crucial del evento, mi esposo fue reconocido como el verdadero motor del negocio familiar, dejando a todos sorprendidos. Desde que recuerdo, las reuniones familiares siempre fueron una mezcla incómoda de sonrisas forzadas y silencios llenos de reproches no dichos. Crecí en un hogar donde el cariño parecía medirse en críticas disfrazadas de consejos, y donde el amor se mezclaba con rivalidades que no terminaban de sanar. Mi hermana, desde niña, fue la estrella indiscutible de la familia, inteligente, extrovertida, dueña de una personalidad imponente que fácilmente acaparaba la atención y el afecto de mis padres. Yo, en cambio, me sentía como un complemento secundario, una sombra silenciosa que nadie terminaba de ver. La tensión entre nosotras siempre fue latente, una lucha soterrada que se manifestaba en pequeñas humillaciones veladas. No era raro que durante las reuniones familiares ella recibiera halagos y oportunidades mientras yo era relegada a un segundo plano. Y esa dinámica se trasladó también a cómo mi familia veía a mi esposo, David. Él siempre fue un hombre tranquilo con un talento silencioso para los negocios y una paciencia infinita, pero con ellos nunca encontró un lugar. Nos ignoraban, nos relegaban a los rincones más apartados de cualquier evento y nos trataban como si no existiéramos. Mi hermana estaba comprometida con un hombre cuyo apellido pesaba mucho en el mundo empresarial de nuestra ciudad. Su prometido, Rodrigo, era el heredero de una empresa familiar importante conocida por su influencia y poder. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la empresa de Rodrigo estaba al borde de la ruina. Fue David, en secreto y sin buscar reconocimiento, quien se convirtió en el mentor y socio invisible que evitó la caída de ese imperio. Por años había trabajado tras bambalinas, guiando y tomando decisiones estratégicas que salvaron el negocio sin que nadie, ni siquiera Rodrigo, lo supiera. Nosotros decidimos mantener ese secreto porque nunca quisimos mezclar la vida profesional con la toxicidad que arrastrábamos en la familia. Sabíamos que si alguien se enteraba, podría ser usado en nuestra contra o, peor aún, generar celos y más conflictos. Pero esa noche en la fiesta de compromiso, todo estaba a punto de cambiar. La velada fue un claro reflejo de nuestra realidad, nosotros, relegados a un rincón del salón, sentados en sillas incómodas, como si nuestra presencia fuera una molestia. Las miradas de mis padres, de mi hermana, y del círculo cercano de Rodrigo, eran frías, distantes, y en ocasiones abiertamente despreciativas. Mi corazón dolía con cada gesto ignorado, con cada conversación en la que no éramos incluidos, con cada sonrisa falsa dirigida a otros. David me apretó la mano con suavidad, transmitiéndome su apoyo silencioso, recordándome que no estábamos solos en esa batalla. Mientras los invitados conversaban animadamente y el centro del salón brillaba con las luces y la música, yo sentía que el peso de tantos años de rechazo se acumulaba en mi pecho. La tensión era palpable como una tormenta que se aproxima, y en mi mente se debatían sentimientos encontrados, el amor por mi familia, la rabia contenida por su indiferencia, y el temor a lo que podría pasar si decidíamos romper el ciclo. David, que siempre había sido mi roca, estaba visiblemente incómodo, aunque mantuvo su compostura impecable. Su mirada mostraba la mezcla de decepción y resignación que solo quienes han sido invisibilizados por años conocen. Pero también vi en él una chispa, un destello de determinación que me recordó por qué lo elegí como compañero de vida. Los discursos comenzaron y, como siempre, mi hermana acaparó la atención, rodeada de halagos y promesas de un futuro brillante. Todos la miraban con admiración, mientras nosotros permanecíamos al margen, meros espectadores en la celebración de un sueño que sentíamos ajeno. En ese momento, recordé cada palabra hiriente, cada gesto despectivo que habíamos soportado en silencio. Me pregunté cuánto más podríamos aguantar sin rompernos por dentro. Pero también pensé en David, en su integridad, en todo lo que había sacrificado para ayudarlos a todos, sin recibir nada a cambio. Esa noche no sería una más. En el fondo del salón, con la música y las risas a nuestro alrededor, algo estaba a punto de cambiar para siempre. No solo porque la verdad saldría a la luz, sino porque nuestra historia, hasta entonces invisible para ellos, reclamaría el lugar que merecía. Nunca olvidaré el instante exacto en que todo se quebró. Esa noche, mientras el salón se llenaba de risas y brindis, algo invisible pero punzante se clavó en mi pecho, la traición más profunda que podía imaginar, perpetrada por alguien que creía cercano, alguien que se suponía parte de mi familia. Habíamos llegado con la esperanza, tal vez ingenua, de que esta vez sería diferente.
Que la indiferencia, el desprecio y las miradas esquivas darían paso al reconocimiento, a la oportunidad de empezar a sanar. Pero desde el primer momento, el desprecio se hizo evidente. Mi hermana, la persona que había sido mi sombra y mi rival desde la infancia, me lanzó una mirada fría, cargada de desdén, mientras susurraba algo a su círculo cercano. No le di importancia, al menos no hasta que esas palabras llegaron a mis oídos como dagas. Mi cuñada es insignificante, no tiene futuro, y su esposo no es más que un hombre sin peso ni valor. Las palabras flotaron en el aire, como un veneno que se extendía en la sala, y mi cuerpo entero tembló. Fue una traición doble, no solo porque las palabras hirientes provenían de mi hermana, sino porque lo hizo en público frente a todos, con la intención clara de humillar y menospreciar. David, a mi lado, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no dijo nada. Su silencio era un grito que rompía el aire. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de dolor, rabia y vergüenza. Sentí como si todo el esfuerzo, la paciencia y el amor que habíamos puesto en esta familia se desvanecieran en ese momento. La traición de mi hermana era más que palabras, era la negación de todo lo que David y yo habíamos construido, una negación de nuestra dignidad y valor. Lo peor no fue solo la humillación pública, sino la certeza de que detrás de esas palabras había años de desprecio acumulado, de rivalidad disfrazada de indiferencia, de heridas que nunca se habían curado. Me dolió saber que para ella, todo nuestro esfuerzo, nuestra lucha silenciosa, no valía nada. Pero mientras ella se deleitaba en su crueldad, lo que no sabía era que David tenía un as bajo la manga, una verdad que cambiaría todo ese escenario. Él había mantenido en secreto su rol fundamental en la empresa familiar de Rodrigo, el prometido de mi hermana. David no solo había salvado esa empresa de la quiebra, sino que era su mentor principal, la mente maestra detrás de cada decisión exitosa que habían tomado en los últimos años. La traición de mi hermana, entonces, no solo fue un ataque hacia mí y mi esposo, sino una muestra de arrogancia y falta de respeto hacia todo lo que David había logrado en silencio. Ese desprecio no solo me rompió a mí, sino que también lo despreció a él, sin saber siquiera quién era realmente. Mientras ella seguía hablando y lanzando sus insultos velados, una mezcla de furia y tristeza se apoderó de mí. Quise gritarle, defender a David, pero algo dentro de mí me frenaba. ¿Para qué? ¿Qué lograría discutir con alguien tan cerrada y dispuesta a hacer daño? Pero también sentí una llama de determinación crecer en mi interior, una necesidad urgente de que la verdad saliera a la luz, aunque eso significara romper para siempre con la imagen que hasta entonces había protegido. Los minutos se hicieron eternos. Las miradas de los invitados fluctuaban entre la incomodidad y la curiosidad, como si algo invisible se estuviera gestando bajo la superficie. Yo sentía que estaba a punto de explotar, que el peso de la traición era demasiado para soportar en silencio. En ese momento comprendí que había llegado la hora de enfrentar esa sombra, de ponerle fin a esa cadena de desprecio y humillación que me habían impuesto desde siempre. Pero también sabía que no podía hacerlo sola, que David era mi fuerza y mi verdad. Aquel acto de traición abrió una herida que dolía con cada latido, pero también despertó en mí la certeza de que algo tenía que cambiar. Que no podía seguir aceptando ser invisible ni permitir que nos pisotearan una vez más. La batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez, la verdad sería la protagonista. Después de la traición de mi hermana, me encontré en un torbellino de emociones que me sacudían hasta el alma. Era como si una tormenta interna me desgarrara por dentro, pero a la vez me iluminara el camino que debía seguir. El peso del desprecio, la humillación pública y el silencio cómplice de quienes nos rodeaban empezaron a volverse insoportables. Durante días reviví esa escena una y otra vez en mi mente, su mirada fría, sus palabras como cuchillas y el silencio de David, que aunque doloroso, parecía guardar algo que yo aún no comprendía del todo. Pero lo que más me golpeaba era el sentimiento de invisibilidad, de que todo lo que habíamos logrado juntos no significaba nada para esa familia. Y no solo para ellos, sino para muchas personas que por años nos trataron con indiferencia, como si no fuéramos dignos de su respeto o amor. Sentí un profundo conflicto en mi interior. Por un lado, estaba la lealtad que sentía hacia mi familia de sangre, esa que me crió, me enseñó y que esperaba que a pesar de todo, pudiera darme un poco de comprensión. Por otro lado, estaba la necesidad de proteger mi dignidad, la de David, y la de nuestra pequeña familia que estábamos formando. Pero ese equilibrio se estaba rompiendo.
Pasaron las noches en vela, cuestionándome si debía seguir permitiendo ese trato, si debía seguir luchando por una relación que solo me daba dolor y decepción. La culpa intentaba colarse en mi corazón, como una voz susurrante que me decía que estaba siendo egoísta, que debía aguantar por el bien de todos. Pero a cada intento de justificar, mi alma se rebelaba. Recuerdo una madrugada especialmente oscura. Estaba sentada en la sala, con los ojos rojos de tanto llorar, y David a mi lado, sosteniéndome la mano sin decir palabra. Fue entonces cuando comprendí que había llegado el momento. No podía seguir soportando la toxicidad disfrazada de familia. No podía permitir que el desprecio y la traición definieran nuestra historia. No era solo por orgullo o por demostrar algo. Era por nuestra salud mental, por la paz que ambos merecíamos. Entendí que poner límites no significaba romper con ellos para siempre, sino protegernos de la negatividad que nos estaba consumiendo. Que a veces alejarse era el acto más valiente y amoroso que podía hacer, tanto por mí como por David. Me dolió admitirlo. Me dolió sentir que esa decisión implicaba dejar atrás años de lazos familiares y recuerdos compartidos. Pero la verdad era que esos lazos ya estaban rotos desde hacía mucho tiempo, solo que yo me había negado a verlo. La traición fue el detonante, la chispa que incendió mi convicción. También luché con la idea de la culpa. ¿Estaba siendo justa con mi hermana? ¿Podía esperar que cambiara? Pero más importante aún, ¿podía seguir permitiendo que sus acciones me hirieran a mí y a mi esposo? Fue entonces cuando entendí que no podía controlar sus actos ni sus palabras, pero sí podía controlar cómo respondía yo a ellos. El quiebre vino acompañado de una decisión clara: no más silencios, no más pasividad, no más permitir que nos invisibilizaran. Debía ser valiente y enfrentar la verdad, aunque eso significara enfrentar a quienes alguna vez amé. David fue mi gran apoyo en ese proceso. Su presencia firme y silenciosa me dio la fuerza que creía perdida. Él también había sufrido en silencio, guardando su verdad, y ahora, juntos, estábamos listos para dejarla salir. El camino no sería fácil. Sabía que enfrentar la toxicidad de mi familia implicaba confrontaciones duras, momentos de dolor y quizás rupturas irreparables. Pero también sabía que era necesario para nuestro bienestar, para que pudiéramos construir un futuro sin máscaras ni resentimientos. En medio de esa tormenta interna, una luz empezó a brillar. La luz de la autoaceptación, de la valentía para decir basta, y de la esperanza de que al final de ese camino oscuro, encontraríamos la paz que tanto anhelábamos. Así, con el corazón pesado pero decidido, me preparé para dar el siguiente paso. Porque a veces para sanar, hay que dejar ir. Para crecer, hay que enfrentar la verdad. Y para vivir en plenitud, hay que elegirse a uno mismo, aunque eso signifique cambiarlo todo. El día que decidí enfrentar a mi familia sentí como se me encogía el estómago. Tenía miedo, sí, pero más que eso, sentía una mezcla de rabia, tristeza y una necesidad urgente de sacar a la luz todo lo que había estado callando durante años. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida, y aunque no sabía cómo terminaría, sentía que ya no podía seguir cargando con ese peso. La reunión fue en la casa de mis padres, el lugar donde tantas veces había celebrado cumpleaños y navidades, pero que ahora parecía un escenario frío y hostil. Mi hermana estaba ahí, como siempre, con esa sonrisa arrogante que parecía decir: yo tengo el control. Mis padres, expectantes pero expectantes sin decir mucho, y el resto de la familia, ajenos a la tormenta que estaba a punto de estallar. Respiré hondo y empecé a hablar. No fue fácil. Al principio las palabras se me enredaban, la voz me temblaba, y sentía que quería retroceder. Pero recordé todas las noches de dolor, todas las veces que me sentí pequeña e invisible, y me obligué a seguir. Hablé de la traición de mi hermana, de cómo sus palabras hirieron a David y a mí, y de cómo ese desprecio no era un hecho aislado, sino parte de un patrón tóxico que habíamos soportado por años. No se trata solo de una ofensa puntual, les dije. Se trata de cómo hemos permitido que la indiferencia y la crueldad definan nuestra relación. Se trata de respeto, de amor, y de la dignidad que merecemos como personas y como familia. Mi hermana me miraba con los ojos entrecerrados, con esa mezcla de desdén y sorpresa. Sabía que la estaba confrontando, y que su imagen de superioridad se tambaleaba. ¿De qué hablas?, respondió con una voz cargada de sarcasmo. Nadie te ha hecho nada que no te merezcas.
Siempre has sido demasiado sensible. Sentí que un fuego se encendía dentro de mí. Esa respuesta, que tantas veces había escuchado, solo me demostraba cuánto le importaba menospreciar, controlar y minimizar a los demás para sentirse poderosa. Pero esta vez, no me iba a quedar callada. No se trata de sensibilidad, le contesté con la voz más firme de lo que me esperaba. Se trata de que tus palabras y tus actos tienen consecuencias. David no es un insignificante como dijiste. Es el hombre que ha estado a mi lado, que ha trabajado duro, y que, como tú misma descubrirás pronto, es fundamental para el éxito de la empresa de tu prometido. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en mí, y sentí como la tensión subía como un volcán a punto de estallar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi madre con el ceño fruncido, claramente confundida. Estoy diciendo la verdad, respondí. David no solo es mi esposo, sino que es el mentor y socio principal de la empresa familiar de su prometido. Él ha estado trabajando en la sombra, salvando lo que muchos pensaron perdido. Y esa noche, cuando el prometido de mi hermana hizo su anuncio, esa verdad salió a la luz, dejando a todos en shock, especialmente a mi hermana. Mi hermana cambió de color. Por primera vez, la arrogancia se quebró y vi en sus ojos una mezcla de humillación y rabia contenida. Ya no podía negar lo que había sucedido, y el silencio se volvió su única respuesta. Seguí hablando con una honestidad brutal que sorprendió hasta a mí misma. Hablé de cómo habíamos sido relegados, ignorados y despreciados, y de cómo yo había aguantado por años esperando que las cosas mejoraran, pero que había llegado al límite. No voy a seguir permitiendo que me traten como si no existiera, dije. Ni a David ni a mí. Merecemos respeto y si eso implica establecer límites, lo haré sin dudar. En ese momento sentí una mezcla de alivio y vulnerabilidad profunda. Había expuesto no solo la verdad sobre David y su papel fundamental en la empresa, sino también todo el dolor que había acumulado. Era como si me hubiera quitado una pesada armadura que ya no necesitaba. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, sin saber muy bien cómo reaccionar. Algunos familiares intentaban mantener la compostura, pero se sentía el impacto de mis palabras en el aire. Mi hermana finalmente rompió el silencio con una frase cortante. No sé por qué te esfuerzas tanto en querer ser parte de esta familia, cuando claramente no encajas. Me dolió. Mucho. Pero ya no era la misma persona que aguantaba en silencio. Con voz firme le respondí. No es que quiera encajar, es que exijo que me respeten. Y si no puedes darme eso, entonces será mejor que mantengamos la distancia. Ese día, la confrontación sacó a la luz verdades que habían estado enterradas por demasiado tiempo. Fue un choque doloroso, lleno de reproches y emociones a flor de piel, pero también fue el comienzo de una nueva etapa para mí y para David. Por primera vez sentí que estaba tomando el control de mi propia historia, que estaba eligiendo no ser víctima, sino protagonista de mi vida. Me dolió enfrentar a quienes alguna vez quise, pero entendí que la verdad y el respeto valen más que cualquier lazo familiar tóxico. Salí de esa casa con un peso menos en el pecho, aunque sabía que el camino de la reconciliación, o la distancia definitiva aún estaba por escribirse. Pero ya no tenía miedo de decir lo que sentía ni de defender lo que merezco. Porque a veces decir la verdad duele, pero es el primer paso para sanar. Después de esa confrontación, sentí que algo dentro de mí se había despertado. La verdad había salido a la luz y aunque el dolor seguía presente, había algo liberador en haber puesto palabras a lo que tanto tiempo había callado. Sin embargo, sabía que las palabras no eran suficientes, necesitaba proteger mi paz y la de David. Teníamos que establecer límites claros, aunque eso implicara enfrentar la resistencia y la incomprensión de quienes consideraba mi familia. Al principio, no fue fácil. Mi hermana, herida en su orgullo, intentó minimizar lo ocurrido, hacer como si nada hubiera pasado, o peor aún, tratar de manipular la situación para que yo cediera. Pero yo ya no estaba dispuesta a retroceder. Cada vez que intentaba acercarse con indirectas o reproches, yo respondía con firmeza, sin caer en sus provocaciones. No estoy aquí para discutir. Le dije una vez cuando intentó menospreciar a David en una llamada telefónica. Si quieres mantener una relación, será bajo respeto mutuo. Si no, prefiero la distancia. Sentí que en ese momento ponía un muro, pero también una puerta, abierta solo para quienes aceptaran esa regla básica.
No se trataba de castigar ni de alejarme por orgullo, sino de cuidarme y cuidarnos. Porque había aprendido que la toxicidad no desaparece con palabras bonitas o con el deseo de ser buena hija, hermana o cuñada. Se necesita acción consciente. En los días siguientes me di cuenta de cuánto había estado sacrificando mi bienestar para mantener la apariencia de una familia unida. Las llamadas constantes, las reuniones en las que David y yo éramos ignorados, las críticas disfrazadas de consejos. Todo eso comenzó a perder peso en mi vida. Empecé a decir no a invitaciones que sabía que solo traerían frustración y daño emocional. No podemos ir a la cena del viernes, le dije a David. No estoy lista para soportar esa atmósfera de desprecio otra vez. Él me apoyó sin dudarlo, porque también había sufrido ese rechazo silencioso. Juntos creamos un espacio seguro donde la prioridad era nuestra tranquilidad, no cumplir con expectativas que nos hacían daño. Pero no fue solo cuestión de evitar reuniones o llamadas. También tuve que trabajar en poner límites emocionales. Durante años había cargado con la culpa y la necesidad de agradar a todos, creyendo que si me mostraba fuerte o demandante, me convertiría en la mala de la familia. Eso me paralizaba. Pero aprendí que decir basta no me hacía mala, me hacía humana. Cada vez que sentía la tentación de disculparme por mis emociones o de justificar mi distancia, me recordaba a mí misma que merezco respeto y paz. Que proteger mi salud mental no es egoísmo, sino un acto de amor propio. Hubo momentos difíciles, claro. Mis padres, aunque no abiertamente hostiles, me mostraron decepción o incomprensión. La familia es lo primero, me decían, como si eso invalidara mis sentimientos. Pero entendí que familia no es sinónimo de maltrato o silencio ante la injusticia. Con el tiempo mi decisión de establecer límites empezó a influir en ellos también. Algunos empezaron a cuestionar sus propias actitudes, otros simplemente mantuvieron la distancia. Y yo aprendí a aceptar que no puedo controlar las reacciones de los demás, solo como respondo yo. Poner límites fue un proceso gradual y a veces doloroso, pero indispensable para sanar. Fue decir no a la indiferencia, al desprecio, a la manipulación. Fue decir sí a la dignidad, al amor propio, a la posibilidad de relaciones más sanas. Ahora, cuando recibo una invitación o una llamada, siento que soy yo quien elige si participar o no, no la culpa ni la obligación. Eso me da poder y tranquilidad, y me recuerda que el verdadero amor familiar debe basarse en el respeto y la aceptación, no en el control o la humillación. Establecer estos límites me ha enseñado que puedo ser firme sin perder mi humanidad, que puedo proteger lo que soy y lo que construyo con David, y que merezco un espacio donde se nos valore por quienes realmente somos. Porque a veces, la mejor manera de amar a la familia, es poner distancia para poder respirar y crecer. Había pasado años sintiendo que debía estar disponible, que debía participar en cada reunión, cada evento familiar, aunque me desgastara emocionalmente. La idea de familia siempre venía acompañada de una carga invisible pero pesada. Obligaciones que, aunque no se dijeran en voz alta, se sentían como cadenas. Era la expectativa de estar ahí, soportar, callar, sonreír y fingir que todo estaba bien, porque así son las familias. Pero después de la humillación pública de David y mi propia confrontación, algo dentro de mí cambió para siempre. La verdad no solo había salido a la luz, sino que también me mostró que mi bienestar emocional debía ser mi prioridad, incluso si eso significaba romper con las costumbres y tradiciones familiares que había seguido por tantos años. Elegir la paz sobre la obligación no fue una decisión sencilla. Fue un proceso lleno de dudas, culpas y temores. Temía perder la aceptación de quienes crecí queriendo y respetando, temía ser vista como la rebelde, la desagradecida o la mala hija. Pero poco a poco entendí que esas etiquetas solo existían para mantenerme atrapada en un ciclo de dolor y autosacrificio. Lo más difícil fue reconciliarme con la idea de que la familia no siempre es un lugar seguro o amoroso. Que a veces el amor que uno imagina o desea recibir se mezcla con control, juicios o incluso desprecio. Y que no está mal buscar paz fuera de esos lazos tóxicos. Cuando decidí empezar a poner distancia, me sorprendió la sensación de alivio que llegó junto con la culpa. Alivio porque finalmente podía respirar sin miedo al rechazo o al conflicto, culpa porque sentía que al priorizar mi bienestar, estaba fallando a mi familia. Pero esa culpa comenzó a perder fuerza conforme me recordaba que cuidar de mí misma era la base para poder ofrecer amor genuino, y no una versión sacrificada y agotada de mí.
Con David, la decisión fue aún más clara. Nuestra relación se fortaleció porque ahora teníamos un espacio donde podíamos ser nosotros sin máscaras ni expectativas. Elegir la paz significaba construir un hogar emocional donde ambos nos sintiéramos valorados y respetados, lejos de las dinámicas familiares que nos habían lastimado. También aprendí a redefinir qué significaba para mí la familia. Ya no era solo el grupo biológico al que pertenezco, sino también las personas que realmente me apoyan, me respetan y me aman sin condiciones ni humillaciones. Familia puede ser elegida, y a veces eso duele admitirlo, pero es necesario para sanar. Esta elección me ha dado una nueva identidad, una más auténtica y libre. No soy la hija sumisa que aguanta sin cuestionar, soy una mujer que ha aprendido a valorarse y a poner límites para proteger su paz. Esta nueva versión de mí misma ya no se define por el que dirán o por el miedo al rechazo, sino por la fuerza que nace de respetarse y amarse. Sé que muchos pueden no entender esta decisión, y eso está bien. No busco su aprobación, sino mi bienestar. Porque he comprendido que la paz interior no tiene precio, y que a veces, para encontrarla, hay que soltar lo que nos hace daño, aunque eso signifique romper con expectativas y tradiciones. Elegir la paz sobre la obligación es un acto radical de amor propio. Es aprender a decir no cuando todo dentro de ti quiere decir sí para evitar conflictos. Es aceptarte imperfecta, humana y merecedora de respeto. Es decidir vivir sin miedo a perder la aceptación de quienes no supieron amarte como merecías. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo cuántas veces me había sacrificado por mantener una ilusión de armonía familiar que solo existía en mi mente. Y aunque duele reconocerlo, también me llena de esperanza saber que puedo construir nuevas historias, más saludables y llenas de amor real. Porque al final, la familia que elegimos cuidar y preservar primero debe ser la que llevamos dentro de nosotros mismos. Y solo cuando nos respetamos y protegemos, podemos realmente conectar desde la paz con quienes nos rodean. Después de todo el torbellino de emociones, confrontaciones y decisiones difíciles, llegó un silencio extraño, pero necesario. Un silencio que no era vacío, sino cargado de espacio para respirar, reflexionar y sobre todo, sanar. La tempestad había pasado, pero las cicatrices quedaban presentes, recordándome que el camino hacia la paz no es sencillo ni lineal. Al principio me sorprendió la calma que sentí al apartarme de esa toxicidad familiar. Como si por primera vez mi cuerpo y mi mente pudieran relajarse sin la tensión constante de esperar un ataque velado o una humillación disfrazada de broma. Fue un alivio profundo, aunque también aterrador, porque me enfrentaba a una realidad nueva, la ausencia de lo que había sido un pilar, aunque dañino. Miré a David con otros ojos. No solo era mi esposo, sino mi compañero en esta batalla silenciosa. La decisión de alejarnos de ese ambiente no solo fortaleció nuestro vínculo, sino que nos permitió construir juntos un hogar donde la confianza y el respeto no se ponen a prueba en cada encuentro. Aprendimos a celebrar nuestras victorias por pequeñas que fueran, y a apoyarnos en las derrotas sin miedo al juicio. Con el tiempo entendí que mi relación con mi familia biológica no tendría la cercanía ni el calor que alguna vez soñé. Algunos miembros aceptaron mis límites, aunque con dificultad, y otros eligieron el silencio o la indiferencia. Eso dolió, claro, pero aprendí a distinguir entre el dolor de la pérdida y la liberación de soltar lo que no podía cambiar. Este proceso me llevó a un lugar inesperado de autoconocimiento. Descubrí que mi valía no dependía de la aprobación familiar, ni de ser la hija ejemplar o la nuera perfecta. Aprendí a validar mis emociones, a no minimizar mis heridas y a permitirme buscar ayuda cuando lo necesitaba. No fue fácil aceptar que algunas heridas son profundas y necesitan tiempo y paciencia para sanar. Una de las lecciones más poderosas fue comprender que la familia no siempre es sinónimo de amor incondicional. A veces la familia es el lugar donde más se lastima, y eso no significa que uno sea menos merecedor de amor, sino que la dinámica es tóxica. Reconocer esto fue liberador y me permitió abrir mi corazón a nuevas relaciones, amistades y conexiones que sí me nutren y respetan. Me di permiso para redefinir lo que significa ser familia. Para mí ahora familia es sinónimo de apoyo mutuo, de respeto por los límites, de cuidado genuino y de espacios donde puedo ser yo sin máscaras ni miedo. Esta nueva visión no borró mi historia, pero sí la transformó, dándome herramientas para no repetir patrones dañinos. En lo personal, crecí en resiliencia y autoestima. Me hice consciente de mi poder para elegir y decir no, para proteger mi paz sin sentir culpa ni miedo.
Cada vez que me enfrento a una situación incómoda, recuerdo aquel momento en que decidí priorizar mi bienestar y eso me fortalece. Además, la experiencia me enseñó a comunicarme con honestidad y asertividad. Ya no evito los conflictos por miedo, sino que los enfrento con respeto y claridad. Esto ha mejorado mis relaciones, no solo con David, sino con quienes han decidido acompañarme en este nuevo camino. A nivel espiritual y emocional, me siento más en paz conmigo misma. He aprendido a perdonar, no para justificar actos dañinos, sino para liberarme del peso del rencor. El perdón es un acto de amor propio, un regalo que me doy para poder avanzar sin cargas que me detengan. Finalmente veo mi familia desde una distancia más saludable. No con odio ni resentimiento, sino con comprensión y compasión, sabiendo que cada quien tiene sus propias heridas y limitaciones. Ya no dependo de su aprobación para sentirme completa ni feliz. Comparto esta historia aquí, en esta comunidad, porque sé que no estoy sola. Muchas personas luchan con dinámicas familiares tóxicas, con la difícil decisión de poner límites o incluso alejarse para sanar. Quiero que sepan que es posible salir del ciclo de dolor, que la paz interior existe y que nadie merece vivir en constante sufrimiento por quienes deberían amarnos. Este proceso ha sido una escuela de vida para mí. Me ha enseñado que el amor propio es el primer paso para construir relaciones verdaderas y sanas. Que decir basta no es un acto de egoísmo, sino de valentía y cuidado profundo. Y que aunque duela, a veces es necesario soltar para poder crecer. Hoy mi vida es distinta. No perfecta, claro, pero auténtica y libre. Y eso, para mí, vale más que cualquier expectativa o tradición familiar. Porque al final, lo más importante es poder mirar al espejo y reconocer a una mujer fuerte, que eligió su paz, que aprendió a poner límites y que se permitió florecer pese a todo.